dentro del pensamiento visual nosotros tenemos formas, colores, texturas, etc. La fantasía, el uso de la fantasía es un gran disparador. El lenguaje evocador, la metáfora, la experiencia directa es algo muy rico, porque cuando el sujeto trabaja con la experiencia directa, está todo su cuerpo comprometido, todos sus sentidos comprometidos, y por alguna vía ingresará más rápido que otra esa información que va a quedar archivada en su cerebro, y posiblemente por varias vías, entonces es más difícil que pierda esa información. El aprendizaje multisensorial y la música, y también ahí no está incluido, pero el movimiento. Es muy importante el movimiento dentro del aprendizaje, como técnica con la que podemos estimular el hemisferio derecho. Bueno, esto de los estilos cognitivos y de la hemisfericidad se desarrollan distintos estilos cognitivos, pero la diferencia en realidad está más en el grado que en la clase, no sé qué de clase. Entonces, los estilos cognitivos no solo van a estar no solamente van a estar condicionados por la anatomía y la función cerebral, como hablábamos recién, sino que dependen de variables como la personalidad, los factores socioculturales. Es muy importante, son muy importantes los factores socioculturales, y por cierto la educación recibida. Bueno, rápidamente, esto es para tomar un concepto que yo me interesó mucho cuando lo leí a Orstein, que él hablaba de que existe un entrenamiento cultural cejado del cerebro. En la cultura occidental a la que nosotros pertenecemos se le da mucha preeminencia a la palabra, o sea, al hemisferio izquierdo, mientras que en la cultura oriental, más dada a la reflexión, se le da más valor y más estimulación a la meditación, a las cuestiones intuitivas, por lo que hay más preeminencia del hemisferio derecho. Entonces nosotros nos pusimos a investigar esto en la facultad, y ya les dije que el MIT tiene muchos años de investigación, por eso traigo la de los últimos años. Hemos realizado esta pequeña experiencia en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en una materia que brevemente paso a decir de qué se trata. Yo soy psicóloga, no soy bióloga ni médica. En psicología tenemos de nuestra carrera muchas materias del área de las neurociencias. Y en primer año hay una materia que es biología, que tiene una característica, bueno, se da biología, a los chicos les asombra mucho, los que empiezan psicología a tener estas materias, y ellos no entienden por qué tenemos estas materias en la carrera, les sorprende. Y dentro de esa temática, los profesores observaron, la doctora Maulini, que es una de las integrantes del equipo de investigación que ustedes van a ver reflejado en unas fotitos dando unas clases, el tema genética les resulta muy difícil explicárselo a los alumnos. Entonces, buscamos ese tema y tomando dentro del marco de una clase, que son muy pocas, nosotros ya decimos cuatrimestre en vez de semestre, son algo así como 14 o 15 clases no más, están acotadas, son 2 horas de clase, hay prácticos y demás, o sea, estamos muy acotadas en el tiempo. En ese tiempo que ellos tenían que dar esa materia, trabajamos con este tipo de estrategias. Dábamos las llamadas estrategias de enseñanza integradas, que ya les voy a explicar qué son, las estrategias de enseñanza con predominio lógico-verbal y otras estrategias de enseñanza con predominio visoespacial. Ya está. Luego que nosotros estuvimos dando esta información, ¿no? ¿Qué te pasa? Sí. Ahí está. ¿Cuáles eran las estrategias de enseñanza que aplicamos en distintos momentos? Las investigaciones en nuestra universidad duran 2 años, o sea que nosotros hemos tomado, esta materia es cuatrimestral, hemos tomado grupos en un cuatrimestre y en otro cuatrimestre de distintos años. O sea que hemos podido desarrollar en distintos años estas experiencias. La estrategia lógico-verbal, el tema, como el docente llegaba, daba su clase con este estilo de clase magistral, apoyado, bueno, por supuesto, tratándose de biología por algún tipo de figura, pero nada más. Luego las estrategias visoespaciales, usamos técnicas dramáticas en el desarrollo del tema, que ya se les voy a mostrar, y las otras estrategias que usamos fueron las estrategias integradas.
En una misma clase se daba el mismo tema con las dos estrategias. Las estrategias de hemisferio izquierdo y las estrategias de hemisferio derecho. Simultáneamente en la misma clase, porque si no en otras era una toda hemisferio derecho y en otro grupo toda hemisferio izquierdo. Ahora sí. Bueno, ¿qué elementos usamos para las clases? Evidentemente, en las estrategias de hemisferio izquierdo, la exposición oral, como les dije, pizarrón, redacción de diapositivas. En las estrategias de hemisferio derecho nos costó mucho buscar qué estrategias podríamos elegir dentro de las muchas que hay, porque las estrategias de hemisferio derecho son muy interesantes, pero son muy largas. Llevan mucho tiempo y nuestras aulas son muy numerosas. Esa materia biología se divide por la mitad porque se da en un trimestre a un grupo de alumnos y en el otro cuatrimestre al otro grupo. Pero como son tantos los alumnos, tenemos más o menos una inscripción de 2.000 alumnos por año, en primer año, y entonces se divide en 3 turnos. Entonces tenemos divididos a los alumnos y tenemos, en definitiva terminamos teniendo aulas de 200, 300 alumnos. ¿Cómo hacemos para trabajar con estas estrategias que generalmente requieren la participación grupal? Pero bueno, llegamos a utilizar pelotitas de colores, chalecos y líquidos de distintos colores, todo eso para explicar el asunto de la genética, y técnicas gramáticas y el tablero de Punnett. Allí, esto yo les he traído unas fotos de los materiales que hemos usado. Unas pelotitas de Pergopor blancas y otras rocas prolijamente pintadas por mí en la acuarela para simbolizar los genes, ¿no? Porque tenían que ver ya que toda la parte de herencia, toda la parte genética. Y esos líquidos blancos y rojos también simbolizan lo mismo, que digamos, digamos, eran líquidos por toda una teoría que hubo en su momento de la explicación genética. Bueno, ¿qué pasaba? Las pelotitas blancas y rojas siempre se las podía separar y quedaban blancas y rojas. Los líquidos blancos y rojos, por eso los mezclaban, no, rosa. Ahora otra. Ahí está la doctora Maulini en un pizarrón y los chalecos que son de distintos colores representaban los genes y allí la profesora los hacía alinear. Esto era para ver el asunto de la herencia. Además, los chicos participaban se divirtieron mucho los chicos. Ese es el tablero de Punnett con las distintas fichas de distintos colores que ellos tenían que ordenar en función de la propuesta de la profesora. Pasamos. Se hacía, acá no, digamos, nosotros hicimos unas evaluaciones. En el momento que se terminaba la clase, se tomaban 10 minutos menos y se les daba 4 preguntas para que ellos respondieran en función del tema de la clase. Esas respuestas, por cierto, que eran anónimas, para que el alumno no se sintiera evaluado. Y luego, a los 15 días tenían otra evaluación, que era el parcial, donde se incluían esas 4 preguntas, y sí se les preguntaba si habían asistido a la clase, porque no tienen la obligación de asistir a las clases teóricas. Los alumnos, por la cantidad de alumnos que son, no van si quieren. Entonces, ¿qué queríamos ver con esa toma a los 15 días? Sí, había una persistencia dentro del tiempo, a lo largo del tiempo. ¿A qué conclusiones muy rápidamente llegamos? Cuando se aplicaban estrategias de enseñanza visoespaciales, promueven un mejor rendimiento académico que si solamente se emplean las estrategias del hemisferio izquierdo, o sea, el desarrollo de la clase magistral. Entre estrategias integradas, que son, acuérdense, mezclar las 2 estrategias simultáneamente, digamos, en una misma clase, se van a generar mejores aprendizajes que si solo se emplean las estrategias lógico-verbales. Porque los chicos están muy callados, muy pasivos, ellos se entretienen mucho y se vuelven muy activos y empiezan a establecer conexiones si tienen una mayor participación. Bien. Entonces, sí se observó que, por supuesto, se incrementa mucho el rendimiento de los alumnos en el parcial si en la respuesta de esas 4 preguntas, que son las que nosotros hemos evaluado específicamente, ¿no? Si es que han asistido a la clase donde se dictó el tema con las estrategias que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Y que, por supuesto, hemos observado que lo aprendido se va a sostener en el tiempo, por lo menos en el periodo de 2 semanas que hemos medido. No hubo diferencias de preferencias de las estrategias entre varones y mujeres, daba lo mismo.
gustaban por igual o fracasaban por igual, ni con la edad de los alumnos, pues nosotros tenemos un amplio espectro de alumnos desde 17 años hasta 40 y tantos, predominan los más jóvenes, pero también tenemos gente de muchos años, ni de las horas dedicadas al estudio y al esparcimiento. Y sí observamos que hubo un mejor rendimiento en los alumnos que concurren en el turno mañana. Son los alumnos que no trabajan, son los alumnos que tienen todo el tiempo para estudiar si es que quieren, mientras que a la tarde ya hay gente que trabaja, tiene familias que mantener, bueno, ya es como otra dedicación que le dan al estudio. Bien. Esto para nosotros es muy importante porque nosotros pensamos que si pudiéramos organizar en gran medida, no quizás en todo el tipo de materias, porque eso depende de la característica de la materia, estrategias de enseñanza visoespaciales y las estrategias las integradas, evidentemente que al hacer que el alumno pueda, sobre todo en estas materias, las llamadas áreas de la neurociencia, pues yo soy docente de neurofisiología y psicofisiología, a los chicos les cuesta muchísimo entender, aprender la forma del sistema nervioso y demás. Si nosotros logramos hacer que el alumno se sienta mejor, pueda sentarse a estudiar, no le tome aversión a la materia porque la ve tan innacible, tan grande. Eso sí, no se molestan mucho ir a clase, ¿no? Van 2 semanas, después ya no van más, pero bueno, es un problema de ellos. Entonces, evidentemente evitaríamos, nosotros tenemos muchos fracasos en la carrera, los alumnos repiten muchas veces los aplazos y demás. Entonces, el objetivo nuestro final de las investigaciones que seguirán los que me sigan, que sigan después de mí porque empiezo a jubilar pronto, es preparar material, que este material se prepara. Es costoso prepararlo, pero una vez que uno lo prepara después, uno lo sigue usando sin mayores problemas, a fin de evitar tantos fracasos y deserción estudiantil que se ven en las aulas, ¿no? Esto a nivel de universidad y también a nivel de escuela primaria y secundaria y todo. Nada más.